Vamos ahora a iniciar con el tema del día de hoy, ¿ya? El día de hoy es hablar acerca del enlace químico, ¿ya? Hablar del enlace químico es hablar de unión, ¿ya? Cuando tú hablas del término enlace, cuando tú escuchas la palabra enlace, estás hablando de unión, unión que no es una unión física, ¿ya? Porque el enlace químico no es una unión física, sino son todas las fuerzas, todas las posibles fuerzas que intervienen y que mantienen unidos a átomos, iones o moléculas, ¿ya? Para poder entender el enlace químico, nosotros tenemos que ver algunos conceptos previos, ¿ya? Y entender algo de lo que nosotros ya hemos ido avanzando, ¿no? Y si no lo hemos terminado de entender, hay que repasarlo. ¿Qué tenemos que repasar? Por ejemplo, la tabla periódica, ¿no? Esta es la tabla periódica que nosotros ya hemos trabajado en 2 clases anteriores, ¿no? Las 2 previas clases ya hemos visto tabla periódica. Entonces, tú más o menos debes tener una idea de que esta es la tabla periódica, ¿ya? En donde se ordenan a los elementos químicos por su número atómico, ¿no? Las líneas verticales, ¿qué nombre reciben? Las verticales, ¿cómo se llaman? ¿Columnas o periodos? Verticales, ¿cómo se llaman? ¿Columnas o periodos? Verticales, ¿cómo se llaman? Grupo. Grupos, ¿correcto? Se llaman grupos. ¿Y las líneas horizontales, cómo se llaman? Periodos. Periodos, muy bien. Entonces, en los grupos, los elementos se parecen mucho entre sí. Así como el grupo 1 de Unidemia son alumnos de quinto, sexto, primero y segundo de secundaria, y el grupo 2 es tercero, cuarto y quinto, ¿ya? En el grupo de la tabla periódica, los elementos guardan algo en común, ¿ya? Por ejemplo, los elementos del grupo 1, acá en la tabla periódica, son elementos alcalinos, son metales, son muy blandos. Si tú tienes una tijera o un cuchillo, puedes cortarlos. No pueden estar en contacto con el agua porque tienen una reacción muy explosiva con el agua, característica del grupo 1 de la tabla periódica. Grupo 8 de la tabla periódica, el otro extremo, son elementos llamados gases nobles, llamados también muchas veces inertes porque no reaccionan químicamente, son sustancias en extremo estables. Los elementos de un grupo se parecen químicamente entre sí. Tenemos 2 grandes familias en la tabla periódica, los elementos de la familia A y los elementos de la familia B. Los elementos de la familia A se llaman como representativos o de transición. Familia A, representativos o transición. Familia A son elementos representativos. Familia B son elementos de transición. Entonces, familia A es esto de acá, familia A es esto de acá, familia B es esto de acá, familia A representativo, familia A representativo, familia B elementos de transición, ¿ya? Ahora, los elementos químicos van a reaccionar químicamente, ¿ya? Y nosotros ya hemos visto al final de la última clase cuál es la notación de Lewis, ¿ya? La notación de Lewis viene a ser la representación mediante puntos, aspas o asteriscos de los electrones en el último nivel de energía de un átomo para un elemento representativo. Esto, traducido, significa que si yo veo a un elemento representativo y analizo su grupo, el número de electrones de valencia coincide con el grupo. Por ejemplo, si yo tengo un metal alcalino, grupo 1A, tiene un electrón de valencia y lo represento mediante un puntito. Si yo estoy en el grupo 2A, alcalino térreo, tiene 2 electrones de valencia y lo represento mediante 2 puntitos. Grupo 7 tiene 7 electrones de valencia y lo representa mediante 7 puntitos. ¿De acuerdo? Los elementos del grupo 1 son elementos que tienen un electrón de valencia y los del grupo 7 tienen 7 electrones de valencia. Las especies tienden a ganar o a perder electrones para parecerse electrónicamente a un gas noble. Entonces te hago la pregunta, ¿ya? Si es así, si se quieren parecer electrónicamente a un gas noble, te consulto. ¿Qué querrá en ese sentido el flúor? ¿Ganar o perder electrones? ¿Qué quiere el flúor? ¿Ganar o perder electrones? ¿Qué quiere el flúor? Ganar un electrón. Porque si gana un electrón, él tiene 8 electrones externamente y se parece al gas noble neón. Te pregunto, ¿qué quiere el cloro? ¿Ganar o perder electrones? Ganar. 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 ¿Cuántos electrones quiere ganar? 1. 1.
1, porque si gana un electrón, se va a parecer al argón, ¿ya? ¿Qué querrá el sodio, chicos? Lo vimos. ¿Qué querrá? ¿Ganar o perder Perder. electrones? Perder. Perder. Los elementos típicamente ganan 1 o 2 electrones, ¿ya? Es muy complicado que sean 3. O pierden 1 o 2 electrones. Es muy complicado que pierdan 3. Es muy complicado. Entonces, el sodio, si tuviera que ganar, tendría que ganar 7 electrones y no tiene lógica. Él pierde un electrón y se parece al gas noble anterior. O sea, al perder un electrón se va a parecer electrónicamente al neón. Las especies que tienden a ganar electrones son electronegativas y las que tienden a perder electrones son electropositivas. Entonces, chicos, pregunto, ¿qué será el cloro? ¿Será electronegativo o electronegativo? ¿O electropositivo? ¿Será Electropositivo. negativo, porque quiere ganar electrones? ¿Qué será el flúor? Negativa. Electronegativo. ¿Qué será el sodio? Positivo. Electropositivo. ¿Qué será el oxígeno? Negativa. Negativo. ¿Qué será el magnesio? Positivo. Positivo. Los que quieren ganar electrones, electronegativos. Los que quieren perder electrones, electropositivos. ¿Para qué? Para parecerse lo máximo posible a un gas noble y lograr estabilidad. Los gases nobles son estables. Profe, ¿eso quiere decir que el sodio se convierte en neón? No. Electrónicamente tiene 8 electrones y electrónicamente se parece a neón, pero no es que uno se convierta en otro. Ten bastante cuidado porque es un error típico que el alumno dice, oye, Sarachaga me ha dicho que el sodio se convierte en neón. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que pierde un electrón para parecerse electrónicamente a un gas noble. O que el cloro gana un electrón para parecerse, en este caso, electrónicamente al argón. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque los elementos, ¿ya?, buscan unirse a través de pérdida, ganancia o compartición de electrones. Eso lo vamos a ver nosotros el día de hoy. Quiero proponer la notación de Lewis para esta especie cuyo número de masa es 80 y que posee 45 neutrones. ¿Qué hago? Bueno, si quiero saber, él tiene número de masa 80, tiene 45 neutrones, por lo tanto su número atómico vale 35, ¿no? Porque 35 más 45 me da 80. ¿Qué debo hacer? Configuración electrónica. Chicos, ayúdenme con la configuración electrónica. ¿Cuál será la configuración electrónica? 1s2, continúa. 2s2, continúa. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, y luego, hasta aquí, ya tengo 30. Como debo llegar a 35, entonces me voy a 4p5 y tengo 35 electrones. ¿De acuerdo? Entonces, con estos 35 electrones yo me pregunto, ¿cuál es el mayor nivel de energía? El cuarto nivel. Y en ese cuarto nivel, ¿cuántos electrones veo? Aquí 2 y aquí 5. O sea, en total hay 7 electrones de valencia. Como hay 7 electrones de valencia, ¿cómo lo representas a él? Lo representa con el símbolo y debe tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Siendo así, te pregunto, ¿esta especie qué busca? ¿Ganar o perder electrones? Te creo. ¿Qué busca? ¿Ganar o perder electrones? Ganar. Ganar. ¿Cuántos electrones quiere ganar, María Fernanda? 1. Un electrón. Y entonces, si su tendencia es a ganar electrones, ¿el qué sería? ¿Electronegativo o electropositivo? ¿Electro? El que quiere ganar electrones es electro. Negativo. Muy bien, excelente, María Fernanda. Perfecto, estrellita para ti. Listo. Ahora, vayamos por acá. Proponer la notación de Lewis para un átomo que posee 9 electrones en los subniveles P de su configuración electrónica. ¿Ya? Si tiene 9 electrones en P, empiezo. Configuración 1s2, 2s2, 2p6. Ya tengo 6 electrones de los 9 que me están pidiendo. ¿Ya? Luego vamos. 3s2, 3p3. Con esto yo ya tengo 6 más 3, los 9 electrones que me piden. Y me digo, ¿dónde está el último nivel de valencia o el último nivel de energía? El tercer nivel. Y en ese tercer nivel, ¿cuántos electrones voy a encontrar? En ese tercer nivel voy a encontrar
5 electrones. Por lo tanto, la notación de Lewis debe ser este elemento con 1, 2, 3, 4 y 5 electrones de valencia. ¿De acuerdo? Esa viene a ser la notación de Lewis. Ahora, otro punto importante que hay que tener en cuenta es el carácter metálico. ¿Ya? El carácter metálico implica reconocer a una especie como metales o como no metales. Y nosotros ya vimos en la clase anterior, cuando hablamos acerca de tabla periódica, que existe una línea de frontera, ¿no? Que divide todo lo que son metales de lo que son no metales. Pregunto, ¿el hidrógeno es un metal o es un no metal? El hidrógeno, ¿metal o no metal? No metal. Es un no metal, claro. El hidrógeno es un elemento no metálico, ¿correcto? Está aquí porque su número atómico vale 1, pero en realidad no es un elemento metálico. Mencióname 2 propiedades, ya, 3 propiedades de un elemento metálico. 3 propiedades de un elemento metálico. Rapidito. De cualquier metal. Propiedades de un metal. Propiedades de un metal. Conductores del calor. Conductores de la electricidad. Son dúctiles y son maleables. Por ejemplo, ¿ya? Esas son propiedades de los elementos metálicos, ¿correcto? Y esa propiedad de los elementos metálicos la debemos tener en mente. ¿Por qué? Porque nos van a servir para poder analizar lo que viene a ser del átomo. Electronegatividad, lo vimos también nosotros en su momento. Una especie que es electronegativa, ¿cuál es su tendencia? ¿A ganar o a perder electrones? Una especie electronegativa, ¿qué busca? ¿Ganar o perder electrones? Ganar. Ganar. Mientras que la especie electropositiva tiende a perder electrones, ¿no? Los 3 elementos más electronegativos de la tabla periódica son flúor, oxígeno y nitrógeno. FON, ¿ya? Cuando tengas que acordarte de electronegatividad, acuérdate del FON, flúor, oxígeno y nitrógeno. No existe elemento más electronegativo que el flúor. Luego está el oxígeno y luego está el nitrógeno. Por ejemplo, acá, mira, tú lo ves en la tabla periódica. El flúor es el que tiene la mayor electronegatividad. Luego es el oxígeno y luego es el nitrógeno. Te pregunto, el sodio, ¿cómo lo catalogas? ¿Electronegativo o electropositivo? ¿Electro? El sodio, ¿será electro? Electropositivo. Positivo. Muy bien. ¿El cloro, será electro? El cloro, ¿electro? ¿Posi o nega? Al cloro lo consideras electronegativo. Al potasio, ¿cómo lo considerarás? ¿Electronegativo o electropositivo? Negativo. Electropositivo. Los que se encuentran hacia la izquierda, electropositivo, tienden a perder electrones. Y los que están a la derecha, electronegativos, tienden a ganar electrones. Pregunta, ¿el oxígeno, electronegativo o electropositivo? ¿Electro? Positivo. El oxígeno, electronegativo. Muy bien. ¿Y el litio, cómo lo consideras? Positivo. Negativo. Positivo. Excelente, chicos. Muy bien. Entonces, esa es la forma en cómo van a actuar. Ahora, ya teniendo todos esos conceptos previos, ahora sí, vayamos a hablar acerca del tipo de enlace químico. El enlace químico se va a dividir en 2 grandes grupos. Nosotros vamos a ver este poquitito nada más y en su forma más básica, ¿ya? El enlace puede ser interatómico, si se da entre átomos, o intermolecular, si se da entre moléculas. El interatómico es el que comúnmente se estudia, el iónico, el covalente o el metálico. Y el intermolecular son fuerzas que permiten explicar el comportamiento de la materia. Dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno, la fuerza del hondo. Por ejemplo, el puente de hidrógeno te permite explicar por qué el agua hierve a una temperatura tan alta, 100 grados Celsius. No debería ser, pero el puente de hidrógeno lo explica. O las fuerzas del hondo, que te explica por qué, por ejemplo, el hielo seco puede sublimar, por qué puede pasar de la fase sólida a la fase gaseosa directamente. Y siempre, 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 siempre
el enlace interatómico es más fuerte que el enlace intermolecular. Siempre. O sea, siempre va a ser más fuerte el enlace iónico, el covalente o el metálico respecto al enlace dipolo-dipolo, al puente de hidrógeno o las fuerzas de London. ¿Ya? Ahora, ¿dónde encontramos enlace iónico? En la sal, por ejemplo. ¿Dónde encontramos nosotros enlace covalente? Lo podemos encontrar en el azúcar o en el aceite, donde necesariamente tiene que ser un sólido. ¿Y dónde encontramos enlace metálico? En todos los metales, obviamente. El cobre, el oro, el aluminio, la plata, el hierro. Ahí encontramos enlace metálico. Pero hay diferencias entre los compuestos iónicos y los compuestos covalentes, incluso los compuestos metálicos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, la sal y el azúcar puede ser sal de color blanco y azúcar de color blanco, pero no necesariamente tienen las mismas características, porque tú puedes decir, oye, la sal es un sólido de color blanco, cloruro de sodio, y el azúcar es también un sólido de color blanco. Pero te pregunto, no sé si alguna vez tú has hecho la experiencia, has cogido un poco de azúcar en una cuchara y un poco de sal en una cuchara y lo has puesto cerca del hornillo. ¿Alguna vez has puesto eso? ¿Has calentado sal o has calentado azúcar en una cuchara? ¿Alguien lo ha hecho? Se Nadie. derrite, profesor. Excelente, Frank. Muy bien. Sí, yo también he tenido infancia, Frank. Perfecto. Sí, ¿qué pasa cuando tú acercas la cuchara con azúcar a la hornilla? Como dice Frank, se va derritiendo. El azúcar poco a poco se derrite y forma el caramelo, ¿no? Algo muy similar al caramelo. En cambio, con la sal, primero te quemas la mano antes de que le pase agua a la sal, porque la sal necesita 801 grados Celsius de temperatura para que de la fase sólida pase a la fase líquida. Entonces, a pesar de que ambos son sólidos, ambos son de color blanco y ambos se pueden disolver en agua, no tienen las mismas características. ¿Por qué? Porque la sal, el cloruro de sodio, en su enlace hay un enlace iónico, pero en el caso del azúcar hay un enlace covalente. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del enlace iónico, que es interatómico, ¿ya? Este enlace iónico se va a dar típicamente entre metales y no metales. Metales del grupo 1 o del grupo 2 de la tabla periódica y no metales del grupo 6 o del grupo 7 de la tabla periódica. ¿Cuál es el mecanismo? La transferencia de electrones. Profe, ¿cómo es eso? Mira, por ejemplo, imagínate el sodio y imagínate el cloro, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere el cloro, chicos? ¿El cloro quiere ganar o quiere perder electrones? Fíjate acá, ¿qué quiere el cloro? ¿Ganar o perder electrones? Ganar. Ganar. ¿Y el sodio qué quiere? ¿Ganar o perder electrones? Perder. Perder, obvio, ¿no? Entonces el cloro se acerca al sodio y le dice, oye, sodio, me falta un electrón para ser estable y a ti justo te sobra uno. ¿Qué te parece si tú me lo transfieres de tal manera que yo soy estable y tú eres estable? El sodio le va a decir, sí, no me parece una mala idea. Entonces yo te transfiero mi electrón, tú tienes 8 externamente y te pareces un gas noble, y yo tengo 8 externamente, me parezco un gas noble, bacán, todos felices, todos contentos. Entonces, ocurre el proceso. El sodio tiene un electrón externo, que es este de acá, fíjate, y el cloro tiene 7 electrones externos, que son estos de acá. Entonces, cuando ellos se van a unir, el sodio pierde su electrón y el cloro gana un electrón. Cuando el sodio gana o pierde un electrón, va a tener configuración del neón, del gas noble. Y el cloro, al ganar un electrón, ahora adquiere esta configuración, la configuración electrónica del argón. Te hago la pregunta, si una especie pierde un electrón, ¿cómo se carga? ¿Posi o nega? Si una especie pierde un electrón, ¿cómo se carga? ¿Posi o nega? Si una especie pierde un electrón, ¿cómo se carga? ¿Positivo o negativo? Si una especie pierde un electrón, se va a cargar positivamente, como en el caso del sodio. Y si una especie gana un electrón, como en el caso del cloro, se va a cargar negativamente. Te hago la pregunta, posi con nega, ¿se atraen o se repelen?
Posi con nega, ¿se atraen o se repelen? Positivo con negativo se atraen, ¿ya? Entonces, esa Son fuerza de opuestos. atracción que ocurre o que se genera es lo que los mantiene unidos. El enlace iónico se forma justamente porque se generan iones de cargas opuestas, iones positivos e iones negativos que permanecen unidos y que forman una red cristalina. Es una de las grandes características que tienen el enlace iónico. Entonces, en un enlace iónico, ¿qué es lo que ocurre? Típicamente tú vas a encontrar a un metal del grupo 1 o del grupo 2 de la tabla periódica y un no metal del grupo 6 o del grupo 7 de la tabla periódica. ¿Qué ocurre con ellos? El metal pierde electrones, el no metal gana electrones. Y al perder electrones y ganar electrones se forman iones de cargas opuestas, ion positivo, ion negativo, que permanecen unidos por fuerza de atracción electrostática. Ese es el enlace iónico. Es un enlace muy, muy fuerte, muy intenso. Y los compuestos iónicos van a tener ciertas características, como por ejemplo, alto punto de fusión mayor de 400 grados Celsius. Por eso te decía, ¿no? Que si tú tienes sal y la pones en una cuchara y luego la acercas a la hornilla encendida, no vas a observar nada. Primero te vas a quemar la mano antes que le pase algo a la sal. Porque la sal necesita 801 grados Celsius de temperatura para que de la fase sólida pase a la fase líquida. Tienen alto punto de ebullición, o sea, hierven a altas temperaturas, forman sólidos cristalinos. Ejemplo, la sal. Ejemplo, el mármol, ¿no? El mármol también es un sólido cristalino, es un compuesto iónico, ¿ya? La mayoría son de color blanco, en grandes cantidades. Ejemplo, el cloruro de sodio. Muchos de ellos se pueden disolver en agua. Por ejemplo, la sal se puede disolver en agua, pero no todos, obviamente. Pero la sal sí se puede disolver en agua. Y cuando se disuelve en agua, conduce la corriente eléctrica. Como sólido no conduce la electricidad, pero disuelto en agua sí conduce la corriente eléctrica. Pregunta, ¿el agua pura conduce la electricidad? ¿Sí o no? Te creo. ¿El agua pura conduce la electricidad? ¿Sí o no? Sí, creo, profe. Sí, ya, ¿quién da más? El agua pura conduce la electricidad. Frank nos ha dicho que sí. El agua pura conduce la electricidad, ¿sí o no? Sí. El agua pura no conduce la electricidad. Profe, pero el agua de mi caño sí conduce la electricidad. Claro, porque no es agua pura. Tiene sales disueltas. Profe, no tiene sales disueltas, no sabe saladito. Claro, no sabe salado porque la concentración de la sal es muy pequeña. Pero puedes demostrar que hay sales disueltas. ¿Y cómo demuestras que hay sales disueltas? Pregunta, cuando ya después de un tiempo que tú has utilizado la tetera, en el fondo de la tetera, ¿qué se forma? El Entonces lo has sarro, visto. creo que. Un tipo de Excelente. sarro. El sarro, muy bien, se forma el sarro. ¿Y qué es el sarro? El sarro no es otra cosa que las Son sales, sales acumuladas. excelente, las sales que estuvieron disueltas en el agua y que por el paso del tiempo y por la alta temperatura se empezaron a acumular en la tetera. ¿Alguien mala gente le agregó sarro al agua potable? No. Ya el agua potable viene con esas sales, ¿ya? Y que por efecto de la temperatura quedan ahí. Y esas sales que están disueltas son las que justifican que se pueda conducir la corriente eléctrica. Pero el agua pura no conduce la electricidad, ¿ya? El agua necesita tener sales disueltas. Por eso el agua del caño sí conduce la corriente eléctrica porque tiene sales disueltas, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo reconozco a un compuesto iónico de un compuesto covalente? Los compuestos iónicos típicamente vas a encontrar elementos del grupo 1 o del grupo 2 de la tabla periódica. Ejemplo, el litio, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, típicamente los vas a encontrar. Basta que tú encuentres a ellos, ya es casi una seguridad de que vas a estar hablando de un compuesto iónico. Así es fácil de cómo reconocerlo, sobre todo para aquellos que quieran postular a la universidad una carrera de ingeniería, esto es pregunta clásica. ¿Ya? Ahora, en el enlace covalente ocurre algo diferente.
En el enlace covalente lo que va a ocurrir es una compartición de electrones, ¿ya? Típicamente entre elementos no metálicos. Mientras que en el enlace iónico tú necesitas a un metal que pierda electrones y a un no metal que gane electrones, ¿ya? En el enlace covalente lo que va a ocurrir es una compartición de pares de electrones, ¿ya? Y esto va a justificar la formación del enlace covalente. Por ejemplo, se puede compartir un par electrónico, dos pares electrónicos o tres pares electrónicos, en pareja, ¿ya? Entonces, él da un electrón, chévere, se comparte esa pareja, el enlace es un enlace simple. Cuando él da dos electrones y él también da dos electrones, se comparten dos parejas, dos pares electrónicos, enlace doble. Y si se comparten tres pares electrónicos, el enlace es triple. Y podría ser que uno solo otorgue el par electrónico que se va a compartir, y en ese caso también es simple, pero va a ser un simple dativo. Solo para efectos didácticos vamos a colocarle que sea una flechita, ¿ya? El enlace dativo es un enlace en el cual un solo átomo otorga el par electrónico que se va a compartir. Entonces, te hago la pregunta, ¿ya? ¿Qué tipo de enlace es este? ¿Simple, doble o triple? Simple, doble o triple. Vamos, rapidito. ¿Qué tipo de enlace es este? ¿Simple, doble o triple? Enlace simple. Muy bien. ¿Qué tipo de enlace es este? ¿Simple, doble o triple? Simple. El de acá también simple. Y el de acá también es simple. La diferencia es que este es simple normal, y el de acá es dativo. Por lo tanto, voy a tener 4 enlaces, de los cuales 3 son normales y un enlace es dativo. ¿De acuerdo? Chicos, acá, ¿qué tipo de enlace es este? ¿Simple, doble o triple? Te creo. ¿Simple, doble o triple? Doble. Doble. ¿Qué tipo de enlace es este? ¿Simple, doble o triple? Doble. Doble. Muy bien. Entonces acá voy a tener 2 enlaces dobles. Y en este compuesto, ¿qué tipo de enlace es este?